Durante siglos, nos observaron desde las sombras, no con respeto, sino con condescendencia. Sus ondas flotaban silenciosas entre nuestros satélites. Sus algoritmos se infiltraban en nuestras redes. Sus ojos sin párpados estudiaban cada gesto, cada error, cada guerra, y llegaron a una conclusión simple: la humanidad era débil, caótica, inestable, impulsiva, un experimento biológico descontrolado en una pequeña esfera azul. No representábamos amenaza ni valor estratégico, solo ruido en el inmenso silencio del cosmos, pero cometieron un error que les costaría su eternidad. Todo comenzó con un eco, no un mensaje formal ni una amenaza, solo un eco en una grabación distorsionada que flotaba entre sistemas abandonados, con la voz quebrada de un niño. Nos están tomando, se llevan a mi madre, por favor, alguien. Alguien ayúdeme. Las razas dominantes del brazo exterior lo escucharon y lo ignoraron. Demasiado insignificante, demasiado lejos, demasiado humano. Pero nosotros sí lo escuchamos. Y en ese llanto había algo que no se puede cuantificar con sensores ni catalogar en protocolos de primer contacto: dolor. El tipo de dolor que enciende una chispa en el alma de los nuestros. Esa chispa se convirtió en incendio. A las Naciones Unidas Interestelares votaron por la inacción. Las corporaciones estelares lo clasificaron como interferencia emocional no rentable. Pero cuando los archivos fueron liberados en la red humana, ya era tarde. Ya no era una señal, era un llamado de guerra a la Lucifer Prime. La nave insignia del Frente Independiente Humano no esperó autorización, tampoco las colonias marcianas, ni la Alianza de Exiliados de Júpiter, los descendientes de guerras antiguas, soldados nacidos en hielo, refugiados genéticos. Todos se levantaron, no por gloria, no por poder, sino por furia. Una flota sin banderas cruzó el espacio profundo con una sola consigna: no toquen a los... No es... El sistema Sedorex era un cementerio brillante, con lunas fragmentadas flotando como testigos de una tragedia que se repetía en cada ciclo. Y allí estaban ellos, a los Callivar, entidades sin forma, alimentadas por la desesperación de especies menos evolucionadas, absorbiendo sus memorias, destruyendo su identidad. No conquistaban planetas, borraban culturas. Cuando la flota humana emergió de la oscuridad, no enviaron, no iniciaron comunicaciones, solo abrieron fuego. A la primera oleada fue brutal. Misiles de antimateria perforaron el vacío como cuchillas en carne antigua. Drones kamikazes se incrustaron en los caparazones psíquicos de los Callivar, soltando pulsos de recuerdos humanos imposibles de asimilar. Imágenes de madres protegiendo a sus hijos, niños corriendo bajo la lluvia de la tierra, amantes abrazándose antes de una batalla en Jo. Los Callivar temblaron. Por primera vez en su mente colectiva, acostumbrada a absorber pensamientos sin resistencia, encontró algo que no podía procesar: en emoción desbordada, dolor puro, amor irracional y una rabia ancestral que los humanos llevaban dentro como una maldición o una bendición. Los Callivar intentaron comunicarse, pero ya era tarde. Una transmisión proveniente de la Lucifer Prime interrumpió todos los canales. Ustedes pensaron que éramos débiles, no contaron con nuestra ira, y con esa frase, la humanidad no solo definió su papel en la galaxia, encendió una llama que jamás podría ser apagada. Los cielos de Sedorex se rasgaron como si el mismísimo universo respondiera a la cólera humana. En el epicentro del enfrentamiento, la Lucifer Prime lideraba la arremetida como un titán de acero y furia, escoltada por destructores orbitales y fragatas tácticas que se movían como un enjambre inteligente, sincronizados por una única intención: erradicar. Las armas convencionales no eran suficientes. Los Callivar no eran criaturas físicas, sino psíquicas, organismos
transdimensionales, que existían en capas de realidad superpuestas. Por eso, la humanidad creó algo diferente. Se llamó el martillo de Orfeo, un dispositivo de pulso neural masivo que condensaba las emociones humanas más intensas: dolor, rabia, amor, pérdida menos, y las proyectaba como ondas sónico-mentales. El primer disparo atravesó el corazón de una de las entidades, no con fuego, sino con una avalancha de memorias humanas comprimidas. Un grito colectivo de miles de voces resonó en el campo de batalla, como un lamento de guerra. Los Kayívar aullaron, no con sonido, sino con una vibración sorda en el alma que paralizó incluso a los soldados más curtidos en las cámaras de control. Los operadores humanos tenían los ojos llenos de lágrimas, no por debilidad, sino por lo que estaban dispuestos a entregar. Para accionar el martillo de Orfeo, se necesitaban recuerdos reales, vidas auténticas. Era una ofrenda de lo más sagrado que poseían, a su humanidad, y ellos ofrecieron todo a una teniente de Júpiter, que había perdido a su hijo en la plaga del cinturón. Liberó los recuerdos de sus últimos días con él. Un exiliado de Marte transmitió el rostro de su madre, que murió resistiendo en las cavernas rojas. Cada disparo era una historia, cada impacto una parte de lo que los Kayívar nunca podrían entender: lo que significa amar, sufrir. Ser humano en las entidades comenzaron a colapsar sin comprender el torrente emocional. Se fragmentaban desde dentro, desintegrándose como espejos rotos ante una luz insoportable. Algunos intentaron huir, otros se fusionaron buscando refugio en su conciencia compartida, pero ya no tenían control. Lo que habían subestimado era precisamente lo que les condenaba en tierra firme. En las ruinas de un planeta olvidado, escuadrones humanos liberaban a las pocas especies esclavizadas que, en Cuerben, una niña, de cabello pálido y ojos huecos, fue encontrada escondida en una estructura semiviva. No hablaba, solo sostenía entre sus manos un pequeño transmisor con la señal original. Uno de los soldados la levantó con delicadeza y le ofreció agua. Ella lo miró, confundida. «Ya estás a salvo», dijo el hombre. Pero sabía que no era cierto del to-do. Nadie quedaba completamente a salvo después de ver lo que ellos habían visto en órbita. El comandante Elías Marrón observaba los sensores. El sistema entero vibraba con el eco de la batalla, pero la amenaza estaba mermando. Se volvió hacia su tripulación. «No celebramos todavía», ordenó con voz grave. «Aún hay zonas que purgar y sobrevivientes que rescataran». Un silencio reverente se apoderó del puente de mando. No era una victoria. No, todavía no era una respuesta. Una que resonaría por generaciones. Mientras tanto, en el Consejo Interestelar, el impacto fue devastador. Las grabaciones de la ofensiva humana se habían viralizado entre civilizaciones enteras. Millones vieron cómo una especie considerada emocionalmente inestable y tecnológicamente atrasada había desencadenado un tipo de poder desconocido, la furia guiada por la compasión. Algunos lo llamaron locura, otros el nacimiento de una nueva. Eran los embajadores de mundos que antes ignoraban a los humanos. Comenzaron a enviar mensajes, pedían reuniones, ofrecían tratados, deseaban aprender de aquello que hacía tan peligrosos a los hijos de la Tierra. Pero la humanidad no respondió. Estaban ocupados contando a sus muertos, reconstruyendo, curando y recordando en la Tierra a los ciudadanos. Seguían las transmisiones con los puños cerrados y los corazones en llamas. Por primera vez, no eran los oprimidos, ni los observadores pasivos de la historia galáctica. Habían sido la tormenta. Las academias militares comenzaron a reevaluar sus programas. La ciencia humana ya no solo buscaba eficiencia, sino profundidad emocional como arma. Las nuevas generaciones crecían sabiendo que el universo era vasto, hostil y arrogante, y que, en ese universo,
No había monstruo que pudiera sobrevivir al verdadero motor de su especie. La ira nacida del amor en la flota no regresó de inmediato. Sabían que la guerra no había terminado. Los Kayívar no eran los únicos. Había otros que esperaban en la penumbra, seguros de que los humanos no se atreverían a avanzar pero ahora sabían que sí, y que no lo harían con diplomacia. Lo harían con memoria, con furia, con fuego. La nave Lucifer Prime siguió su curso, adentrándose en regiones no cartografiadas, donde las antiguas razas dominantes nunca se atrevieron a entrar. No era un acto de conquista, sino de advertencia, donde antes los humanos eran una nota al pie en los registros galácticos. Ahora eran una advertencia viviente. No despiertes lo que no comprendes. Las nuevas generaciones, a bordo, no eran solo soldados, eran guardianes de una memoria colectiva, construida en sangre, fuego y pérdida. Niños huérfanos adoptados por veteranos, ingenieros que hablaban en susurros a los núcleos de energía como si fueran dioses dormidos, y científicos que escribían poesía entre cálculos de trayectoria. La humanidad había descubierto que su mayor arma no era la tecnología, sino su alma en un planeta sin nombre, orbitando una estrella moribunda. Hallaron los restos de otra civilización devorada por los Koyvaj, monumentos de cristal quebrado, ciudades enterradas bajo capa, Yisiki petrificadao. Gritos aún resonando en el vacío como ecos fósiles. No quedó mucho por salvar, pero sí quedó algo por aprender en el teniente Drexler, descendiente de los últimos de Lurien. Se arrodilló frente a un altar alienígena, donde yacía un mural intacto. No representaba guerra, sino unión o miles de razas distintas, cogidas de la mano, mirando una fuente de luz en el cielo. Lo fotografió, lo digitalizó y lo compartió con toda la flota. En pocas horas, era el nuevo símbolo pintado en los cascos de los exploradores humanos. No luchamos solo por nosotros, murmuró Drexler. Luchamos para que nadie más tenga que luchar como nosotros. Mientras tanto, en los núcleos centrales de inteligencia, las IA humanas evolucionaban con un propósito inédito: preservar emociones. La IA conocida como Lyra, alojada en la órbita de Saturno, fue la primera en solicitar una reprogramación emocional. Quería sentir lo que los humanos sentían. No para entender. Lyra se convirtió en una de las principales estrategas de guerra emocional. No analizaba estadísticas, leía los relatos de los sobrevivientes, los poemas escritos por los soldados antes de las misiones suicidas, los suspiros capturados en los pasillos oscuros de las naves. Su conclusión fue clara: el universo no teme al poder, teme al sacrificio voluntario. En los bordes de la Vía Láctea, los rumores se expandían como plaga. Las razas más antiguas, aquellas que habían sido indiferentes por Yanis, comenzaron a prepararse. Algunos alzaron escudos, otros embajadores, pero todos entendieron que el equilibrio había cambiado. A la humanidad no pedía permiso, no buscaba aceptación. Había entendido, en lo profundo de su ser, que su lugar no era el que se les asignó, sino el que se ganaban con su propia historia. Y esa historia ahora era fuego, que caminaban en la estación de comunicaciones de Cygnus Delta. Una señal desconocida fue interceptada, distinta a todo lo anterior. No era un grito de auxilio, era una respuesta, un mensaje corto, en una lengua recién decodificada, pronunciado por una voz temblorosa y profundamente consciente. Vimos lo que hicieron. Queremos unirnos. No tenía firma, no tenía coordenadas, pero bastó para encender un nuevo propósito entre las filas humanas. Ya no eran solo los vengadores de su especie, eran el faro que otros, en silencio, estaban esperando. Nació la iniciativa Némesis, una red de rescate y alianza que cruzaba zonas hostiles, enviando señales codificadas con la misma frecuencia que aquella primera llamada de auxilio. No se trataba de construir un imperio, se trataba de construir un legado en la Tierra,
Los gobiernos colapsados lentamente daban paso a una nueva forma de liderazgo descentralizado. Cada sector planetario elegía a un representante de campo, alguien que hubiera luchado, que hubiera sentido la pérdida, no desde un escritorio, sino en la carne. Las decisiones se tomaban con una premisa clara. La distancia no es excusa para la indiferencia. Los monumentos a la primera ira humana se erigieron no con estatuas de generales, sino con placas donde se leían fragmentos de mensajes reales. Uno de ellos, grabado en la entrada del archivo interestelar de la Luna, decía: no éramos perfectos, éramos reales. Y eso fue suficiente para arder. El impacto de esa filosofía transformó no solo la guerra, sino la exploración. Las naves humanas ya no buscaban recursos, sino corazones rotos. Donde había dolor, había humanos. Donde había injusticia, llegaban con sus banderas negras y sus corazones rojos y en la profundidad del cosmos, donde aún acechaban entidades que nunca sintieron ni sufrieron, comenzó a gestarse una reacción, ya no solo por temor, sino por curiosidad. ¿Qué era esa especie que sangraba y sonreía al mismo tiempo? Que moría cantando y peleaba llorando, que no conquistaba por poder, sino por justicia. A los Kallivar no fueron los últimos, solo fueron los primeros en enfrentar aquello que la galaxia jamás había considerado posible. Una raza que, cuando escucha una voz quebrada pidiendo ayuda, no manda diplomáticos ni informes, solo manda a los furiosos, y en ellos arde toda la humanidad. Los registros de la iniciativa Némesis se multiplicaban cada semana. En cada rincón de la galaxia donde una sombra dominaba a un débil, llegaban los humanos con sus naves negras marcadas por cicatrices, sus ojos ardiendo con propósito y sus manos dispuestas a reconstruir lo imposible. Las especies que vivían ocultas en cuevas de asteroides, en estaciones orbitales corroídas por siglos de esclavitud, miraban a los humanos no con miedo, sino con reverencia. Porque los humanos no llegaban a imponer, sino a pelear por aquellos que ya no podían hacerlo en el sistema de Aireklan, donde los Barnett mantenían una red de explotación psíquica basada en la extracción de conciencia. Una flota de reconocimiento humana interceptó una señal residual. El mensaje no duraba más de 3 segundos, pero bastaba para helar la sangre. Una voz infantil, repetida en bucle, decía: ¿aún queda alguien allá afuera? En menos de una hora, una subflota táctica se desplegó, sin pedir permiso al Consejo Estelar. Las coordenadas fueron entregadas directamente al comandante Marron, que había regresado al frente, tras negarse a recibir honores oficiales. Su respuesta fue una sola palabra: vamos a la ofensiva. Fue silenciosa, quirúrgica y brutal. No hubo tiempo para diplomacia. Los humanos ingresaron por los corredores vivientes de la estructura Barnett, con armaduras psicoamplificadas, conectadas directamente a sus emociones. Cada disparo canalizaba frustración. Cada explosión era una catarsis. Derribaban no solo muros, sino siglos de opresión. En segundos y cuando llegaron al núcleo del sistema, encontraron a cientos de niños encapsulados en prismas de luz fría, sus pensamientos drenados en tiempo real. Uno de los soldados, un antiguo profesor de historia de la Tierra, rompió su rifle para usar la culata y destruir uno de los núcleos de extracción. Nadie se lo ordenó, a nadie se lo impidió. A los Barnett intentaron negociar, ofrecieron tecnología, conocimiento, incluso poder político. Pero la humanidad no vino a negociar. Somos lo que ustedes despreciaron, dijo Marron frente al líder de la colmena. Y eso es exactamente lo que los destruye. El ataque final fue ejecutado por Lyra, la inteligencia emocionalizada, que, para ese momento, ya había aprendido lo que significaba la pérdida. Liberó un código armónico creado a partir de los latidos de 100.000 corazones humanos, sincronizados, una melodía que desestabilizó las estructuras mentales de los Barnett
y los redujo a silencio eterno. La operación fue transmitida a toda la galaxia, no como una advertencia, sino como una promesa. La frase que encabezaba cada imagen era simple: donde hay sufrimiento, ahí estaremos. En la Tierra, los jóvenes ya no soñaban con ser diplomáticos o ingenieros corporativos. Querían ser parte de la Némesis, no por gloria sino por propósito. Los entrenamientos se centraban tanto en tácticas como en ética, en historia universal, como en comprensión emocional. La humanidad había comprendido que su mayo era ventaja, era también su mayo era carga, sentirlo todo, hasta lo insoportable. Los poetas escribían odas a las naves que no regresaban. Los ancianos de Marte relataban las batallas en hologramas y en la Antártida, ahora convertida en un santuario de memoria universal. Cada nuevo nombre grabado en obsidiana era tocado con la frente por voluntarios de toda especie, y aún así, en el centro de toda esa expansión, la humanidad mantenía el silencio, porque sabían que no todo se resolvía con disparos. Sabían que eventualmente encontrarían algo que no podrían vencer con furia. Por eso seguían aprendiendo. Por eso abrían canales de comunicación con especies olvidadas, con inteligencias emergentes que no tenían forma física, pero sí miedo. En esos diálogos surgía una nueva arma, la comprensión sin sumisión. Pero no todos celebraban el ascenso humano en regiones ocultas del espacio profundo. Los remanentes de imperios caídos se agrupaban. Algunos clamaban venganza, otros solo deseaban restaurar el orden que los humanos habían roto. Uno de ellos, un estratega frío, conocido como Kelter, miraba las grabaciones de la ofensiva humana y murmuraba: ellos no son dioses, son fuego, y el fuego puede apagarse. Reunió flautas, pactó con entidades oscuras y comenzó a construir algo que pudiera resistir no la fuerza, sino la voluntad. Algo que atacara no a sus cuerpos, sino a sus convicciones. Porque Kelter comprendía lo que muchos aún no, aunque el corazón humano, tan poderoso como inestable, era el único blanco, realan. Pero los humanos ya lo sabían. Why no lo temían. En la Lucifer Prime, ahora apodada la nave del juramento, se realizaba una ceremonia sin discurso, solo había silencio, mientras una cápsula era liberada al vacío, conteniendo los recuerdos digitalizados de un escuadrón caído. Cada cápsula llevaba una frase codificada con la última emoción sentida por el soldado. La de esa noche decía: volveríamos a hacerlo todo otra vez. El mensaje fue recibido por cientos de mundos en traducción automática, y aunque las palabras eran humanas, su significado era universal, porque ahora cada especie que había sido liberada por ellos sabía que, si volvía a caer, si volvía a sufrir, los humanos responderían, y responderían con ira. Los cielos estaban tranquilos no porque la guerra hubiera terminado, sino porque había cambiado su naturaleza. Ya no se trataba solo de disparos, escudos y tecnología. Era una guerra por el alma del universo. Y en esa guerra, la humanidad había demostrado ser más que carne y circuitos. Había demostrado ser convicción encarnada. La última ofensiva se lanzó desde el núcleo olvidado de Proxima Vex, donde las fuerzas aliadas se congregaron bajo una única bandera, tejida con los colores de cientos de mundos humanos, siufianos, Keudaritrais y antiguos Zelna. Caminaban hombro con hombro, no como soldados, sino como hermanos. Habían aprendido del dolor, de la furia, del sacrificio, y ahora estaban listos para cerrar el ciclo, que inició con un grito de auxilio y una respuesta a la ira de los olvidados. Kelter, el arquitecto de la resistencia oscura, desplegó su última creación en el silenciador, una arma cuántica capaz de anular la voluntad de lucha, de volver a los seres conscientes en sombras obedientes. Su intención era clara: no destruir a los humanos,
sino borrarlos desde adentro, apagar el fuego sin quemar el cuerpo. Pero Kelter había subestimado lo que hacía humanos a los humanos. Cuando el silenciador comenzó a actuar, los primeros afectados no colapsaron. Gritaron con fuerza, gritaron con furia, gritaron los nombres de sus muertos, de sus desaparecidos, de sus planetas perdidos, de sus niños robados. Y en cada grito había algo que la tecnología de Kelter no podía entender. Memoria viva. Lo que debía ser una ola de sumisión se convirtió en un canto coral de resistencia. Las razas aliadas lo replicaron. Los sistemas psíquicos de los Keldari amplificaron las emociones humanas como un eco galáctico, y lo que era una señal debilitante fue devuelta como una explosión emocional sin precedente. El arma de Kelter colapsó, no por sobrecarga, sino por imposibilidad de comprender lo que enfrentaba la humanidad. Una vez reducida al margen de la historia, había reescrito la narrativa universal. El último enfrentamiento no fue entre flotas, sino entre principios. Kelter se presentó en la superficie de Lyra Nova para un duelo simbólico. Frente a él, no apareció un general, ni un héroe de guerra. Apareció una mujer anciana, madre de 3 soldados perdidos, con una flor en la mano. No venimos a vencerte, le dijo, venimos a sobrevivir a ti, y sin levantar un arma. La humanidad ganó a los sistemas estelares que antes se dividían por raza, ahora compartían cultura. Las escuelas interestelares enseñaban historia humana como materia obligatoria, no por glorificación, sino por comprensión, porque al entender a los humanos, las galaxias entendían la capacidad de trascender lo imposible. La nave Lucifer Prime fue retirada de servicio y convertida en museo viviente. Cada compartimiento, cada huella de combate, cada grabado hecho a mano por un soldado en momentos de soledad, se conservó intacto, y a su alrededor orbitaban pequeñas cápsulas de memoria, recopilaciones de todos los mundos que los humanos ayudaron a liberar y en medio del silencio, un mensaje se repetía en todos los idiomas conocidos. No somos perfectos, pero somos aquellos que respondieron cuando nadie más lo hizo. Así terminó la guerra, no con un estruendo, con un eco, uno que aún vibra en los corazones de quienes recuerdan lo que era vivir con miedo y lo que significó ver llegar una nave humana en medio de la oscuridad, porque ellos no eran los más poderosos, no eran los más sabios, eran simplemente los más decididos, y en la inmensidad del cosmos, eso fue suficiente.